marcas del faro, Sí, sí. Los efectos secundarios ya... Bueno, penso començar una cosa. Això és tan compacte i tan repetitiu d'una manera, una altra, que si no esteu actius, si no estás activos, es un chaparrón impresionante y al cabo de 3 frases ya no sabéis dónde estáis. Porque supone un esfuerzo en cada momento de cada frase, que no dejéis pasar una sin entenderla, preguntar, y yo insistiré, pero si no al cabo de 10 minutos estaréis perdidos, os sonará todo igual y no se conseguirá lo que este señor pretende, y es que coger por un lado y por otro lo mismo, siempre lo mismo, por un lado y por otro, y ahora sí, y ahora sí, y ahora... Lo que tienen que decir es: esto es lo que es, no hay nada existente. Entonces va a coger primero al sujeto, después al objeto, después la sensación, la conciencia de sensación, los sensores, todo venga y una vez y otra vez y otra vez, para acabar diciendo que no hay nada existente ni no existente, porque esto está fuera de todas nuestras capacidades de acotación, de expresión, de significación, de decir si es, no es, etc. De toda categoría. Por tanto, estuvimos hablando de que el sujeto era un agregado sin entidad ninguna, y que los objetos eran formas que no eran otra cosa que el vacío. Ahora habla de las sensaciones, ¿no? Del mismo modo, las sensaciones, las conceptuaciones, las formaciones mentales y las conciencias se hallan vacías. Claro, si el sujeto no es real y el objeto no es real, la relación, las sensaciones, las conceptualizaciones, las formas mentales y las conciencias se hallan vacías. ¿Qué pasa en este? 17. Como el sujeto es un agregado y no tiene entidad, y los fenómenos son vacíos y las formas, los seres son vacías, así también nuestras sensaciones son vacías, nuestras conceptualizaciones son vacías, ni tienen entidad propia. El conocedor es vacío, lo conocido es vacío, la relación o acto de conocer y sentir son igualmente vacíos. ¿Qué quiere decir vacío? Vacío quiere decir que no tienen ninguna entidad, que no son más que esto. Y esto no es una entidad. No olvidéis esto, ¿eh? O sea, todas las conceptualizaciones, las sensaciones, etcétera, son vacío, porque son esto. Encima de esto no hay nada. Y esto no es una entidad. Corregir la tendencia a pensar que esto es una entidad, como Dios el absoluto es una entidad. Esto no es ninguna entidad. No porque sea nada, sino porque la categoría es, no es, entidad, no se puede aplicar. Por tanto, todas las cosas son vacías, no tienen entidad, y el vacío no tiene entidad. Que es una manera de decir, es la absoluta inefabilidad. No se puede concebir de ninguna manera. Es total y completamente desproporcionado a nuestros sensores, a nuestro cerebro, a nuestra capacidad activa y las ideas que cogimos de esa capacidad activa. Es totalmente desproporcionado a eso.
Por tanto, ninguna de las categorías que utilizamos en nuestra lengua, ni una sola, se le puede aplicar. Está vacío de todas esas categorías. Y no solo está vacío, el vacío está vacío, sino todo lo que damos como entidad está vacío. Porque todo es absoluto, pero ya lo dirá él después. Nuestras conceptualizaciones, y esto, interrumpidme tantas veces como sea necesario, nuestras conceptualizaciones y sensaciones son formas de la vacuidad. No son entidades, son formas de la vacuidad. Formas vacías de la vacuidad. Como las olas son formas sin entidad ninguna del océano. Nuestras sensaciones y conceptualizaciones son como redes que no atrapan ningún pez, porque las mismas redes son vacías y los peces son vacíos. Son vacíos, no tienen existencia autónoma, no existen. Lo que nuestras sensaciones dan por entidad no es tal entidad. Lo que nuestras conceptualizaciones dan como entidad no es tal entidad. Pensar que nuestra capacidad sensitiva es una entidad es un error. Pensar que nuestra capacidad de conceptualizar es una entidad es también un error. En el sentido que si lo que está hablando entidad como individuo, ya nada tiene entidad. Sí, en definitiva, nada incluido vacío. Pero claro, esta es una afirmación general y él lo que hace es cogerla trozo a trozo y la desmenuzando, que caigas en la cuenta de que tus sensaciones son como pequeña ola de esta inmensidad, que no tiene entidad ninguna fuera de eso. Y las percepciones igual, y lo que percibes igual, y el sujeto perceptor igual. Todo tiene la misma absolutez que esto. Esta afirmación es tremenda. Todo tiene la misma absolutez que esto, y la misma no existencia que esto. Es decir, la misma desproporción absoluta. Cualquiera de vosotros tiene una desproporción absoluta a toda la capacidad que vuestra mente y vuestros sentidos tienen de percibirse y concebirse. ¿Sabes cómo? Entonces transforma toda la realidad. Transforma toda la realidad. Absolutamente. Pero con el enfoque este que estás explicando, claro, parece que sea un problema del software, es decir, de capacidad de comprensión. Es decir, que si es un problema de limitación del cerebro. Si tuviéramos una maquinaria para concebir más potente de concepción, igual sí que... No, porque toda maquinaria la concebirías tú. Toda maquinaria que tú concibas, la ciencia, las tecnologías más sofisticadas que construyas, están construidas sobre este patrón. No lo olvidéis nunca. Sobre este patrón, sujeto-objeto. Unos objetos que analizas y tal, y a partir de aquí uno se da cuenta, bueno, mi visión, mi cerebro, mi capacidad de cálculo, etcétera. Bueno, utilizaré instrumentos que amplían esta capacidad como los telescopios, los ordenadores, etcétera, pero son de una bestia. No tenemos salida. Sí, pero igualmente es paradoxal porque dices que no tenemos salida, porque no podemos concebir lo que, esta existencia, pero en el fondo da un camino alternativo de decir, de que da una explicación, que todo es vacío. En el fondo estamos dando una solución a la cuestión. No, lo que estamos haciendo es una deconstrucción, que no es lo mismo. Este es un error muy propio de occidentales, de la actitud de la filosofía occidental. Dice, esto es una interpretación. No, esto es una no interpretación.
No te has visto una filosofía, una ciencia que sea una no interpretación. No lo has visto. Sí, pero igual tiene la misma funcionalidad la no interpretación que la interpretación. Es decir, te da la solución al... ¿Qué solución en 8 cuartos? Si te está dejando absolutamente desmantelado. No te da ningún... Fíjate, es lo que se está intentando. Por eso os digo que trabajéis conmigo, no me dejéis trabajar solo. O sea, en la medida en que nos está sirviendo de solución, querrías decir, no estamos trabajando suficiente. Es un error. Os estáis alejando del budismo y de la comprensión verdadera, budista y no budista. Pero entonces, ¿qué se hace? No vas a decir nada. Pues te hace despertar de un error. Te hace despertar de un error y de las consecuencias de ese error. Lo que hace es, fíjate, podríamos decir así en lenguaje habitual, la vida humana es un problema, la vida y la muerte es un problema, la vejez es un problema, todo es un problema. Esto no es una solución. Esto es, si queréis os lo diré con una imagen que si no me equivoco es del Mahamudra. Una gota tiene una serie de problemas porque se cree que es una gota. Y le dicen, ¡ey! Pero total, si no es el océano. No le ha dado ninguna solución. Le ha quitado un error. Pero tú sigues viviendo en aquel error. Lo entiendes y lo comprendes, supongámoslo, pero sigues en el día a día. Sigues en el día a día. Sigues en el día a día, pero de una manera completamente diferente. Sí. Tanto, si tú te consideras que tú no eres nada y que tus temores, tus deseos, tus expectativas son una pura fantasmada, pero por mucho que te lo vayas pensando, ahí están. Ahí aunque están. tú pienses que es una fantasmada, siguen saliendo. Mientras tú les alimentes. Mientras tú les alimentes con darles realidad. Esta es una cuestión importante. Tus expectativas y tus temores existen porque los alimentas. Si tú llegas a comprender, no tienen ningún fundamento, se evaporarán. Pero no puede ser que no tenga ni un fundamento un problema grave de salud, porque ahí lo tienes, por ejemplo. ¿Cómo que no tiene fundamento? Eso es o alguien próximo de tal y cual. Tiene fundamento. Tiene fundamento. Por mucho que lo relativices, lo vayas relativizando, yo no soy nada, y la ola y el mar, y el océano, no sé qué, ahí está. No sé. ¿Cómo salir de este esquema que no mental de sujeto-objeto? Esta es la dificultad de hacer este movimiento. Claro, pues pero no hay otra solución que es decir, esto no es real y esto no es real, y la relación tampoco es real. Dices, pero una cosa es alguien que se te muere, y otra cosa es el sufrimiento que provoca. Y sin llegar a la muerte, preocupaciones normales y humanas, serias, y sin estar dándole al ego y sin estar dándote... No, las cosas de la vida objetivas o normales que pueden salir problemas, no sé. Es que no son objetivas. Las cosas, tal como las... Fíjate, las cosas no son simplemente. Son como tú las vives. ¿O no? Contesta. Como yo las vivo, entiendo que muchas veces le puedes dar una carga personal de cómo tú las vives, pero allí están, las vives o no, allí están que pueden ser algo que preocupa, que no preocupa, que... Pero las preocupaciones... No sé si lo digo. ¿Dónde se fundamentan las preocupaciones? En que tú quieres eso y no está, esperas eso y no está, desearías que no sé Sí, qué. esa parte la entiendo súper bien. Pues sí, eso lo pones pero tú. no todo es eso. Eso lo pones tú. Fuera de eso que hay hechos desnudos que no tienen ninguna significación para ti ni para nadie. Si no eres tú que te pones en relación con ellos, con tus expectativas y tus temores y tus deseos, son hechos absolutos, ¿no? Como que estalle una supernova en la galaxia de aquí 12.000 millones de años. Así que, ¿no? A ti, plin, ¿no? Pero cuesta horrores que a ti plin todo lo que te envuelve.
cuesta horrores mientras tú te consideres alguien. Si tú fueras capaz, y lo eres, de comprender que todo esto no tiene ninguna entidad fuera de esto, primero, te despreocuparás de todo. Segundo, darás las soluciones adecuadas. Porque, ¿qué es lo que impide dar soluciones adecuadas? Tus temores, tus expectativas, tus maneras personales de ver. Esto es lo que hace que veas las cosas esquinadas y choques con la esquinamienta de otro y se produzca el conflicto. Pero si tú no tienes perspectiva ninguna, no buscas nada, no quieres nada, no exiges nada, porque sabes que no existen en realidad, sino que eres la dimensión absoluta de todo lo que es. Oye, yo creo que te va a entrar un aire fresco que lo veas. Y los mismos problemas que tengas, pues los solventarás con una objetividad y con una tranquilidad tremenda. No sé qué texto era que decía mirar y ver las cosas como un día después de muerte. Y creo que ayuda. Bueno, como pista ayuda. Es la frase del Corán famosa de decir vivos, muertos pero vivos. Mira todas las cosas, vive todas las cosas, soluciona todas las cosas, muerto, pero lúcido. En ese sentido intentarás que todo vaya lo mejor posible, pero ya no lo estás viviendo desde tu preocupación, por decirlo de alguna manera. Estás viendo ni desde tu perspectiva, ni desde tu perspectiva. Hay un cuento que a mí me gusta mucho, que es aquel de Lassi, que lo explica muy claro la postura del que ha llegado a esto que pretendemos llegar. Un monje budista que es muy amigo de una familia, bueno, de unos vecinos que tiene, hay una chica joven y tal. Un día esta chica aparece embarazada y la chica dice que el que le ha hecho el hijo es el monje. Y van al monje y dicen, oye, que fulanita dice que tú le has hecho un hijo. Y dice, ah, sí. Le llevan la hija y el hombre está ahí, la mantiene como puede, al niño lo educa, y al cabo de un tiempo la chica avergonzada de lo que ha hecho, porque no había querido realmente a su novio porque sus padres no le querían dar, lo confiesa y confiesa que no fue el cura o el monje budista. Entonces van y dicen, mira, fulanita de tal ha reconocido que no eras tú el padre. Y dicen, ah, sí. Y sigue haciendo su vida de lo que... Pero claro, es que es brutal esto. ¿Qué con San Futilma? No te pasa a ti, coges un cabreo que te mueres, ¿no? Pero aquel señor, que era un Jivamukti, o sea, ya había realizado lo que es ya en ser, pues, bueno, sí, bueno, ya que mata. Todo es irrelevante, todo es eso, todo es válido. Podríamos decir que tiene resistencia, y tenemos resistencia, porque parece que eso es frialdad. Por eso te he dicho un safutismo. No, pero en fin, parece... No es frialdad, es auténtico interés. Piensa que mientras tú estés por medio, primero eres tú. No te quepa ninguna duda. Sí, lo entiendo, ¿no? Exactamente. O No sea, me cabe ninguna duda. Es de la chica, el monje es de la chica, se ocupa de la chica, se ocupa del hijo. Está el niño, de todo. Y cuando ya no tiene que ocuparse más, pues sigue por su vida. Lo que no hace es defenderse, su honor, su fama, todo eso es lo que no existe. En cambio, el cuidado de esa chica y de su hijo y eso sí. No, pero la dificultad esta es importante solventarla. En el sentido de que da sensación que si delante de los problemas tú quedas impasible, es como frialdad, como... Irresponsabilidad hasta cierto punto. Irresponsabilidad dialéctica. No, estamos hablando de acción-reacción. Ponle los nombres que quieras. Sí. Pero no, porque en realidad, cuando tú no existes, es cuando comprendes que tú eres el otro. Y es cuando actúas correctamente. Mientras tú crees que eres, y él es, tú estás por delante y tu enrolamiento, podríamos decir, piadoso, interesado, responsable, es por ti. Sí.
primero, y de rebote, si te va bien, puedes sacar alguna ventaja por él. Coger el ejemplo de los padres y los hijos o la pareja humana. La pareja humana, un amor tremendo, ¿no? Y una pasión, una entrega, pero ¿qué es? Es un egoísmo simbiótico. Sí. Y los padres con los hijos es un egoísmo simbiótico, es la realización de unos instintos y unos programas. Por tanto, está utilizando al otro. Y tenéis la prueba que cuando empiezan a independizarse o lo que sea, hay un cataclismo. Por tanto, que quede bien, bueno, cataclismo, Bueno, pero no muy quiero decir que frecuentemente. también es reduccionista, es verdad que eso puede pasar, pero el amor incondicional entre una madre y un hijo existe también. A veces. A veces, pero existe. Yo digo que sí. no todo es dependencia emocional. No, pero es que a esta sabiduría se puede llegar de muchas maneras. Una es por lo que llaman los indios del karma yoga, o sea, actuar en favor de otros sin preocuparse de sí. Y eso puede hacerlo una madre. Yo diría que no sé si llega al 10% que lo hace. No sé si llega. Han de tener una finura muy grande que no será realmente ni se cultiva. Y no es espontánea, no es instintiva. El instinto no está para eso. El instinto está para asegurar que la especie siga. Y punto. Tanto es así que cuando ya el chaval empieza a correr una cosa, ya el lazo entre la pareja empieza a aflojarse. Ya cumplido y vale. Mientras son pequeños, el lazo de la pareja está fuerte. En cuanto ya puede trotar, el lazo de la pareja se disuelve y vienen las crisis matrimoniales. En fin, que penséis esto de que lo que llamamos responsabilidad, interés, afecto, cariño, amor, dedicación, es de estructura egocentrada. Sí, estoy de acuerdo. Y para que no tenga estructura egocentrada hay que hacer desaparecer el ego. No la función del ego, sino que te consideres una entidad, que es lo que intenta esta gente. No hay nadie ni nada por ninguna parte. Pero ahí están las formas y ahí están las sensaciones y las conceptualizaciones. ¿Ves? Todas esas formas están ahí. Pero no hay ninguna entidad por ninguna parte. Esto está absolutamente vacío de entidad. Es decir, está absolutamente vacío de esa categoría que utilizamos los humanos para sobrevivir en el medio que es decir, ¿es o no es? Esta categoría es para sobrevivir. ¿Es o no es? ¿Tengo algo delante o no lo tengo? Y no se aplica. Hay que afirmar que las sensaciones y las conceptualizaciones son la vacuidad. Y la vacuidad es las sensaciones y las conceptualizaciones. Tampoco ahí, entre las sensaciones, las conceptualizaciones y la vacuidad, se cuela dualidad. También ahí estamos en la más absoluta inefabilidad y la más absoluta no dualidad. Es como decir, en realidad, todo lo existente, incluido nosotros mismos, es absolutamente inconcebible para un humano. Está absolutamente vacío de todo lo que podamos pensar, sentir, imaginar, representar sobre eso. En la completa vacuidad de nuestras categorías no hay posibilidad alguna de acotar, objetivar,
Por consiguiente, nuestras formaciones mentales y las conciencias sensitivas y mental están vacías. Dan por realidad lo que no son. Nosotros, para sobrevivir como animales, tenemos que suponer que es realidad todo lo que nuestro cerebro, nuestra percepción y nuestra acción concibe. Pero no es así. Tenemos que darlo por supuesto, pero no es. Se equivocan cuando dan como entidad, nuestras facultades, aquello que conciben y aquello de lo que cobran conciencia. Y se equivocan cuando piensan que alguien concibe y alguien cobra conciencia. Por tanto, se equivocan cuando conciben esto es un vaso, no sé qué, y esto es una botella que existe encima de la mesa, y cuando yo pienso he cobrado conciencia del ordenador, no hay tal. No es un poco lo que dice el hinduismo también, de que todo lo que puede ser nombrado no es real. Sí, claro que sí, claro que sí. Tú dices todo lo que tiene nombre y forma no es real. Sí, sí. El taoísmo también, de hecho, Claro, también lo dice el taoísmo, y el islam también lo dice, la frase aquella que os he citado tantas veces: donde quiera que te vuelvas, solo hay la faz de Alá. Piensas que no hay nada. Y Alá es el inconcebible. Lo que pasa es que esas maneras de concebir, como la cristiana también, permiten que Dios sea y yo sea. Y en realidad ni Dios ni yo somos. No porque, fíjate, fijaros que estas afirmaciones suenan a que tacho Dios y me tacho a mí. No, lo que tacho es la categoría que le pongo. Dios es una entidad frente a mí. No. ¿Entendéis esto? Lo que tacho no es su existencia o la mía. Lo que tacho es la aplicación. Las palabras me traicionan. Lo que tacho es aplicarle una categoría mía de la cotidianidad, existente, no existente, a algo que no tiene que ver nada con nuestra cotidianidad. Por tanto, Dios no es ni existente ni no existente. La vacuidad que aquí hablamos, el vacío que aquí hablamos. Es exactamente lo mismo. No es existente porque no le puedo aplicar esa categoría, no puedo decir Dios existe o no existe. Esto es aplicarle las categorías de la vida cotidiana. Pero no es no existente. Porque cuando decimos nosotros en la vida cotidiana no existente, es que no hay nada. Y no es eso. Yo con esto, bueno, me he quedado a medias antes en una pregunta. Claro, el que veo con este razonamiento es que es un problema nuestro de concepción. Pero imaginemos que sacamos al ser humano, lo quitamos. Por lo tanto, ya no hay categorización. No. Pero entonces, las cosas, los objetos, los objetos siguen siendo vacío, o entonces podrían, es decir, pueden tener una entidad que no sea adjudicada por nosotros. Es decir, yo lo que veo aquí, hasta un momento estamos hablando de que todo es vacío, pero ahora estamos introduciendo de que el problema es que nosotros le adjudicamos entidades a las cosas. Claro. Pero imaginemos que viene un extraterrestre, no somos nosotros, sino alguien de fuera que tiene posibilidad de concepción, entonces las cosas las ve tal como son. ¿Cómo las vería? ¿Como vacío o realmente como entidades? No, es que, a ver, fíjate, tú estás aquí, corrijo, pero no eres más que la forma de un vacío. Y vuelvo a hacer otra corrección. Y esa corrección no es, y ese vacío no es una entidad. Pero está ahí, no es nada. Por tanto, esas formas que tú dices no estarían como tales formas, porque las formas siempre son relativas a un animal.
Esto, entenderlo bien. La forma es relativa a un perceptor. De tal manera que las cosas que tú dices que hay ahí son para ti, hay estas cosas. Para un perro no son esas cosas. Para una garrapata, en absoluto. Y para una ameba, menos todavía. ¿Quién tiene razón? ¿Tienen entidad esas cosas o solamente son formas relativas a? Pero ellas no tienen esa forma. No son en esa entidad que tú le pones. Ni la que pone el perro ni que pone la garrapata. Eso está en el sistema nervioso de los animales. Por tanto, son el vacío de toda entidad. Y ese vacío de toda entidad, como no le puedo aplicar las categorías mías, eso tampoco es. Por tanto, si es que se borrara todo ser inteligente, ocurriría que no hay formas ni vacío. No hay formas ni vacío, porque la noción de vacío también es relativa a nosotros. Hay lo que es absoluta impredicabilidad. Ya lo retorcerá esto, ya dirá, es que en realidad las formas no existen. Ni el vacío tampoco. Este es el rigor precioso de decir todas son concepciones de un animal viviente. Y lo que hay no es ninguna de las concepciones, percepciones, sensaciones, sentimientos, conciencia que tiene un animal viviente. Ni el animal viviente es eso. El animal viviente tampoco es lo que piensa de sí mismo, lo que percibe de sí mismo. Pero es el animal viviente que tiene que llegar a este conocimiento, ¿no? Entonces esto es lo que no... No, es que en realidad nadie tiene que llegar a ninguna parte. Si tú no eres donde tienes que llegar. ¿Y es que hay algún sitio donde se tenga que llegar? ¿No ves que todo esto estás aplicando categorías? Por tanto, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Darte cuenta que no eres tú. El día que te des cuenta que no eres tú, habrás reconocido que eres una forma del vacío, que eres el vacío. Y entonces, ¿qué hay que hacer? No hay nada que hacer. Solo salir, despertar de la ensoñación que vivimos de ser alguien en un mundo. Eso es como una ensoñación necesaria para sobrevivir como animal, pero no es real. No es real, quiere decir, no está ahí. No está ahí, está aquí. Pero es el único, el animal hombre, que lo pone en duda esto. Que lo cuestiona, que lo pone en duda todo esto. ¿Es el único el animal humano? Sí, creo, no sé. Sí, es lo único que lo pone, que se cuestiona esto, que se... Sí, es el único porque es el único animal viviente, al animal que habla, y el habla le proporciona esa posibilidad. No nos podemos meter en eso porque sería muy complicado, pero es por su condición de animal viviente que podríamos decir que saca la cabeza de... Los animales están inmersos en su construcción. Como su construcción es genética, están inmersos, no pueden ponerla en duda, porque es que están hundidos dentro. Nosotros la lengua nos permite sacar la cabeza por encima, y al sacar la cabeza por encima podemos darnos cuenta de, bueno, ¿y aquí qué es lo que hay? ¿No? Podemos darnos cuenta de que una cosa tan obvia como esta, que como los animales construyen su mundo, cada animal lo construye de manera diferente, los humanos hacemos igual.
y que ni el mundo de los animales es real fuera de la cabeza del animal, el mundo de los humanos tampoco. El problema es que el lenguaje también nos atrapa, porque el lenguaje se basa en una categorización. Claro, que nos atrapa, porque el lenguaje es un invento biológico para que sobreviva mejor y más flexiblemente un animal. Es curioso cuando dices esto, porque dices que es un invento biológico y a veces has dicho que es una función biológica, incluso, ¿no? Y siempre se nos ha dicho lo contrario, ¿no? Claro. Sí, sí. Porque siempre se ha dicho que lo que distingue, ¿no? Realmente, y a mí, mira, bueno, Nos distingue. si nos distingue, dicen, ¿no? De los animales, incluso se ha cuestionado hasta qué punto, ¿no? Hay otros animales, qué lenguaje utilizan. Y es curioso, ¿no? Porque, bueno, a mí es lo que más me perturba. ¿No? Yo insisto siempre que puedo en este punto, porque es algo que se da por supuesto y pasamos patinando por encima. Y fíjate que si hemos vivido en diversas definiciones que han fundamentado nuestras culturas y nuestras maneras de vivir y actuar y de valorar, etcétera, etcétera. El hombre es cuerpo y espíritu. Segunda, el hombre es un animal racional. Y la tercera, ninguna de esas concepciones se corresponde a la realidad, se corresponde a maneras de vivir y filosofías del tiempo. El hombre es un animal que habla. Y la condición de hablante no le levanta ni un pelo de su condición animal. Es decir, el habla es un invento de la vida para hacer un animal flexible, adaptable a los cambios del medio, etc., que si está programado genéticamente es muy duro, o se extingue o no cambia el medio. Necesita millones de años para hacer un programa diferente. En cambio, en la especie humana, al inventar el habla, podemos cambiar nuestra manera de vivir más rápidamente. Pero eso es un invento de los animales para ser animales más adecuadamente. Vale, pero gracias a ese invento les salió un tiro por la culata y está la posibilidad de la distancia y del silenciamiento de esa propia interpretación. Fíjate, no es que salga el tiro por la culata. Muy bien, esto también es interesante aclararlo. Es que tener que captar la segunda dimensión, la dimensión absoluta de la realidad, es necesaria para la flexibilidad. ¿Por qué? Claro, porque fíjate, si yo no tengo una doble captación de la realidad, una relativa a mí y otra que digo, bueno, pero las cosas no son el uso que yo hago, En los campos están las flores porque sí, y en el cielo las estrellas y las personas están porque sí, no están a mi servicio, ¿no? Sino que tengo una captación relativa a mis necesidades y una otra que eso que está ahí. Si no tuviera las dos captaciones, las dos dimensiones, yo no podría cambiar culturalmente. Estaría tan fijado como si estuviera fijado genéticamente. A ver si puedo explicar esto adecuadamente. La lengua nos permite distinguir entre lo que es el significado que tienen las cosas para mí, lo que me importan las cosas para mí y las cosas que están ahí. ¿Esto está claro? Una cosa es lo que pueda significar un pollo, una señora para mí, y otra cosa es que el pollo está ahí y la señora está ahí, independientemente de lo que pueda significar para mí. Y esto los animales no lo hacen, No, esta distinción. en absoluto. Siempre es en relación a ellos. Siempre es en relación a ellos. Claro. Por tanto, si no tuviéramos esta doble dimensión, para los animales, la realidad es que su sistema perceptivo, cerebral y activo conciben que su programa genético es como son las cosas. Son las cosas. Y el significado y la cosa están hechas un paquete, no se pueden separar. Como un niño pequeño, de hecho, ¿no? No se pueden separar.
Y como no se pueden separar, hasta que no cambien el programa, pues no pueden separar. Nosotros inventan un procedimiento para poderlo separar. Y entonces resulta que nosotros distinguimos, por el habla, distinguimos el significado que tienen las cosas, que las cosas están ahí. Si cambian las circunstancias, hay un cambio de, lo que sé, por ejemplo, el paso de la glaciación a la desglaciación, etcétera, etcétera, y extensión de los campos y desaparición de los grandes animales, etcétera. Ahí hay una transformación de eso que hay ahí, y entonces, como que yo no estoy atrapado como los animales, que muchos se extinguieron, entonces puedo darle yo otro significado. Por ejemplo, el grano se lo comían los herbívoros y yo me comía el herbívoro. Llegó un momento en que los herbívoros grandes ya no están. Y entonces tengo que decir, pues espérate, el significado que ya le había dado los granos como comida de herbívoro, pues no, es comida de humanos. Por tanto, tengo que tener, para poder cambiar de cultura, poder cambiar la significación de las cosas, tengo que tener la doble dimensión de la realidad. Por tanto, esto es putut. El que los humanos tengamos una puerta abierta a la dimensión absoluta es por necesidades del animal que inventa la lengua. Ahora, eso tiene consecuencias. Eso tiene consecuencias. Pero también esa doble dimensión, esa captación de la doble dimensión, tiene función animal. Por eso os decía que no hay nada en el hombre que se salga un pelo por encima de su condición animal. Lo que pasa es que, gracias a ese invento biológico, entonces podemos hacer lo que está haciendo este señor. Es decir, las cosas no son ninguna de mis concepciones. Ninguna de mis concepciones. Ni siquiera la concepción de que son. ¿Comprendéis? Palma perfectamente todo. Y entonces fijaros que así como la lengua da libertad, da un margen de libertad, podríamos decir, mejor que libertad, de flexibilidad con relación a los animales, a los humanos, nos da un margen de libertad con relación a los animales, el camino este nos da un margen total de libertad. Porque si no, fijaros, la gente da por real lo que su cultura dice. Y queda atrapado culturalmente como estaba atrapado genéticamente el animal. Es un atrapado que tiene solución porque cuando se pega contra la pared, porque las cosas se han cambiado, hace una transformación cultural. Solamente cuando se pega contra la pared, porque el animal vive día a día, a plazos cortos. Pero, en cambio, queda atrapado en ese ámbito cultural. Si te dicen, mira, ese ámbito cultural, y lo que dice que es, no es en absoluto, como tú lo concibes, tienes la libertad total y completa. De aquí que esto sea el camino de la libertad. Porque ya nada te atrapa. Nada te atrapa. Lo que nos atrapa colectivamente es el programa colectivo cultural. Lo que nos atrapa, que nos programa a nosotros como individuos. Nos da una determinada estructura de deseos, de temores, de expectativas, etc. Nuestros deseos, temores y expectativas no son igual que los medievales ni que los de la antigüedad. Nos da un tipo especial de estructuras de deseos y temores. Después hay una parte de las circunstancias personales y esas nos cuajan como una determinada
estructura de deseos, temores, que te atrapa y hace que des por real lo que dice tu deseo, tu temor y tu expectativa. Estos te dicen, libérate de eso, libérate total y radicalmente de eso y serás libre. No serás un zapato sin sensibilidad, al revés, serás libre para amar y para preocuparte realmente por las cosas, no por las cosas respecto de ti. ¿Entendéis? Por eso, esto es la cualidad humana honda. De hecho, sin el lenguaje, la mayoría de las trampas que nos tiende la mente, como dice Buda, no podría ser. No tendría manera de engañarlos la mente si no fuera gracias al lenguaje. Como no engañan los animales. Ningún animal se engaña, ¿no? Y podríamos decir... Ni se desengaña. Pero vive tranquilo. No, podríamos decir que viven sin temor. Cuando tiene temor encima ya se ha acabado. Cuando tiene un peligro que puede despertar los temores, que o se escapa o se ha terminado, ¿no? Pero viven sin temor y sin expectativas. Por tanto, viven sin sufrimiento. Porque el mundo que construyen ellos no está construido desde el deseo, sino desde la genética. ¿Y el recuerdo? Porque por ejemplo, una situación, ¿hay recuerdo entonces sin lenguaje o memoria? ¿O qué tipo? Porque esto lo dices, pero por ejemplo, yo he oído otras veces que, no sé, que el animal se acuerda de una situación de peligro límite. Entonces, esto es solo... El animal tiene... O una estructura también, porque claro... No. Además lo transmiten, no todos los animales. Hay una cierta cultura, quiero decir, claro, entre ellos. Solamente animales superiores. Mamíferos, o por ejemplo, animales que se sabe que sueñan, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Que sabe que sueñan? No lo sé. Pero que tienen recuerdos... Bueno, se dice, yo no lo sé tampoco. No, pero una cosa es que sueñe y otra cosa es que tenga conciencia de que ha soñado. No, vale, pero yo tampoco la tengo. Claro que sí. Yo sí. Yo nunca. Yo me despierto, Nunca. tengo conciencia de que he soñado y tú también. Nunca. Yo subí unas 400 cosas. Bueno, no 400, pero mío. Yo no voy a decirte que nunca haya soñado nada. Creo que no te acuerdas, a lo mejor es que no te acuerdas. Bueno, no sé si sueño, claro, evidentemente no tengo conciencia de acordarme. Entre los animales otros hay una continuidad. Los animales tienen sentido de identidad. Sí, hasta los más primitivos, los más animales más sencillos, más simples. Porque si no tuvieran un cierto sentido de identidad, no podrían depredar el medio. Tienen que concebirse como una entidad enfrente de un medio, porque si no, no podrían. Y por tanto como que tienen sentido de identidad, también tienen memoria. Y unas ciertas expectativas dictadas, pues yo qué sé, cuando las feromonas funcionan, pues un chucho dice, ay, pues tengo una expectativa, ¿no? Claro, pero viene dictado genéticamente, ¿no? Viene dictado genéticamente. Y los recuerdos, pues también tienen que ver con esa identidad que él tiene y con el programa genético que él tiene una cierta movilidad o no la tiene, etc. Pero sí, tiene recuerdos y expectativas de alguna manera. Pero no son como las nuestras. A una estructura. No son como las nuestras. Las nuestras se hacen del deseo. Fijaros, el animal como construye el mundo desde su programa genético, su mundo no es un mundo de dolor. El que es un mundo de dolor es el mundo construido por el deseo. Porque el deseo y el temor son inseparables. Donde hay deseo hay temor. Y donde hay deseo y temor hay expectativa. Y ahí está el sufrimiento. Porque se puede dar, no se puede dar, voy a perderlo, bueno a perderlo, ahí está el sufrimiento.
Por lo tanto, como dicen los budistas, el deseo es el constructor del mundo de dolor. Si tú te separas de tu identificación con el deseo, no construyes un mundo de dolor. Seguimos. Ni lo que concebimos, ni aquello de lo que cobramos conciencia es entidad alguna. Ni tampoco lo es quien concibe y cobra conciencia. Esto ya lo hemos visto. Todo es una absoluta inefabilidad. Nuestros pequeños moldes ni son lo que pensamos que son, ni atrapan lo que creemos que atrapan. Todo es vacío. Ni se concibe nada, ni nadie concibe. No hay nadie ni nada por ninguna parte. Hay formas, pero las formas son el vacío. Hay vacío, pero el vacío son las formas. Esto para los animales viventes. Todo es inexistente, pero su inexistencia no es la nada. Esta noción sería importante que me la discutierais para que se os quedara dentro. Pero no es que no sé. Sí. Claro, qué complicado es. No, es lo mismo, pero forzándote a comprenderlo bien comprendido. ¿Pero cómo era la frase? Todo es inexistente, pero su inexistencia no es la nada. Todo lo que aquí se dibuja es el trasfondo. Por tanto, si yo dibujo aquí un monigote, este monigote no tiene otra entidad que el trasfondo. Y lo que yo he puesto sobre el trasfondo son estos límites que he añadido al trasfondo, y estos límites no están en el trasfondo, están aquí. Por tanto, son no existentes, pero no son la nada porque son el trasfondo. Y en el fondo, yo que he puesto los límites añadidos, soy esto, y por tanto, soy a ver si lo digo mejor. Esta forma es el vacío, y yo que dibujo la forma es el vacío. O sea, todo es inexistente en el texto, que no se puede concebir como existente. Pero de entidad, ¿no? No de entidad. Fíjate, decir que tiene entidad es, a ver cómo puedo hacer, entender que es una categoría para vivir en la vida cotidiana. Dice, tener entidad es, esto no me lo estoy exigiendo yo, esto está aquí, y esto está aquí, por lo tanto tiene entidad, ¿no? Pero el que yo diga esto tiene entidad es porque yo me tengo que manejar con cosas que pueden estar o no estar, pueden estar o no estar. Por tanto, son categorías para la dualidad, para la vida que los hombres tenemos que llevar, en el que estoy yo aquí y las cosas están allá, y estas cosas, esto no es igual que el otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, ¿no? Pero estos son distinciones que yo hago para poder vivir. Pero en realidad, esto, independientemente de mí, ni está ni no está. Si yo desaparezco y desaparece tu hombre, esto ni está ni no está. Yo no, claro. Es todo relativo. Claro, Todo el concepto que le damos, ¿no? ¿Eh? Todo el concepto que le damos. Todo es el concepto que le damos. Esto es lo que toda la artillería de este escrito y de todos los sutras, podríamos decir, es que nos demos cuenta que damos por realidades lo que nosotros concebimos.
y lo que nosotros concebimos es lo que nosotros concebimos, pero no es lo que es la realidad. Ninguno de los conceptos que podamos nosotros aplicar existe, no existe. Sería el más radical, corresponde a la realidad. Son moldes nuestros. Como todo lo que piensa una garrapata no es la realidad, es lo que piensa la garrapata. Pero la realidad no es como se la piensa la garrapata. Y nosotros somos un poco más que la garrapata. No. Entonces nada siempre está contrapuesto a todo. Claro. Y la nada no es ni un todo ni nada. Sí, exacto. Exacto, sí. Las categorías nuestras siempre van dualizando. Si quitas una, has de quitar la otra, ¿no? Y esta manera de dualizar que nosotros tenemos, y todos los animales, esta es una categoría básica de todas las especies animales, porque tienen que distinguirse entre él y las cosas que pueden satisfacer sus necesidades. Pero lo que existe, incluido el animal, no es así. No es dual. Tu Urieta està al llit, María, ¿Seguimos? ¿y el acto creativo entonces cómo se interpretaría? No hay creación. ¿Te refieres divino? No, El acto creativo. el acto creativo, un sí. humano haciendo algo. Sí, siempre es un acto de libertad. Un acto creativo es, hay unos moldes de hacer y yo me salgo de ellos. Sí, no, pero el sujeto está vacío, el objeto está vacío, la relación sujeto-objeto está vacía, pero va y ese vacío, que es el sujeto, va y hace algo. Un ordenador, una obra, una pintura, algo que sigue, una poesía, lo que sea. No es lo mismo una pintura, una poesía que un ordenador. ¿Vale? Pero lo hace. Sí. ¿Vale? Entonces, ese acto creativo, desde esta visión de que todo está vacío, ¿cómo se le Es una forma del vacío. Lo mismo que el que hace el acto creativo y lo creado. Es una forma del vacío. Es una ola del océano. Pero no tiene una entidad. La creación que ha hecho ese que no es nadie. No tiene una entidad. Es una forma del vacío. Una forma más libre que otras formas del vacío. ¿Y por qué el ordenador no es también? Bueno, porque el ordenador, en el acto de alguna manera también lo sería, pero en el acto del artista hay una libertad, dijéramos, de segundo orden. Es libertad, se mete en el ámbito de axiología 2, de la dimensión absoluta de la realidad. Porque luego tiene que En funcionar. el ordenador no. Porque tiene que funcionar. No, porque apunta a la dimensión no relativa de lo real. El ordenador no apunta a eso. Bueno, en algún momento, en alguna fase de construcción del ordenador, probablemente sí. Habrá un momento que dice, ostras, aquí... Más seguro. En el primer momento que es un acto artístico. Otra cosa es que el proceso de creación de una tecnología sea acumulativo cultural, ¿no? Y desde este punto de vista entiendo que la pintura, pero bueno, la pintura también tiene una mochila. Sí, pero si no se sale de la tradición y hace algo nuevo, no hay cuadro. Y tampoco hay ordenador. Bueno, es diferente porque el ordenador, el que hace, yo que sé, un Mac, que decís vosotras, el que hace un Mac, lo que ha descubierto es una combinación diferente de las leyes físicas o lo que sea, ¿no? O del uso de las matemáticas para hacer juegos en el ordenador. Pero no ha tenido, en principio no ha tenido, en su acto de creación no ha necesitado para nada tener un acceso a la dimensión absoluta de la realidad. Lo que ha necesitado es salirse de los hábitos de construcción normales. ¿Y qué es la dimensión absoluta de la realidad? En una obra de arte. La gratuidad en una obra de arte.
que ve la gratuidad de las cosas, la mira. Eso no quiere decir que los creadores de tecnología, como los científicos, haciéndolo, tengan intuición. Ya, tú. Qué maravilla, ¿no? Pero ves esa gratuidad absoluta. Está ahí. Bueno, un ordenador no pretende eso, tiene otra pretensión. Ahora, puede ser que haciendo, viviendo la maravilla y tal, tenga un momento de eso. Pero no es intrínseco, es marginal. También el arte es intrínseco. Y de alguna manera la creación no es también lo que estamos leyendo, o sea, la anulación, ¿no? O sea, darte cuenta que no eres nada, que no eres tú tampoco. Mientras estamos hablando de los artistas, porque los científicos ya hemos visto que es otra cosa. En el momento en que él está haciendo la creación, sí. Cuando se sale de hacer la creación, no. En ese momento sí, realmente podríamos decir, él está haciendo un silencio de su ego y su visión, sus expectativas y sus intereses, está haciendo silencio. Y por eso puede señalar una dimensión gratuita de la realidad. El científico no tiene esa intención, solventa problemas y que puedan tener conexiones prácticas en general. Incluso la investigación fundamental, o sea, de fondo, que investiga sin saber qué aplicación tendrá, tiene en el horizonte que una aplicación u otra tendrá. ¿Seguimos o ya está ya? No, esto es duro. Hombre, es tan duro. ¿Eh? Durísimo. Pero un momento. ¿Es duro de aquí o de aquí? De aquí también. Pero sobre todo de aquí. Sí. Pero de aquí también, ¿eh? Porque bueno, lo estás pensando y ahí te quedas colgado. Ya lo puedes entender razonando. Sí, muchas cosas se entienden razonando, pero luego... ¿Luego qué? ¿Te quedas colgado? Sí. Pues que lo que pretende el autor es dejarte colgada. Pero tampoco entonces lo puedes aplicar, porque si te quedas colgada y no progresas, te quedas ahí siempre en el mismo rollo. Claro, no, se trata de un paso más, ¿no? Sí, el paso más es... Mira, el paso más es este. ¿Dónde está el borrador? Aquí, al borrador. Sí. Progresar es un paso más, otro paso más, otro paso más, otro paso más, hasta que no quede nada. Sí, empieza aquí. Claro, aquí está, ¿eh? La dificultad no es aquí, es aquí. Honestamente, sí. Claro que sí. No tú, todo el mundo. ¿Por qué? Porque esto atenta a la estructura axiológica de valores del animal. Más todavía. Atenta a las funciones que el ego tiene que hacer. El ego es una función del cerebro, no es ninguna entidad, es una función del cerebro al servicio de la sobrevivencia de este cuerpo serrano, ¿no? Y claro, tú le estás diciendo, le estás contradiciendo la pretensión que él ha de tener, que es poder servir, y para poder servir ha de considerarse como una entidad. Y tú te estás cargando el que él se considere como una entidad y el mundo que él construye. Y entonces, como él tiene la finalidad de mantenerse en vivo para conservarte vivo, se defiende, ¿eh? Como gato panza arriba. Claro, pero para eso está la razón. Y advertir quién se está oponiendo. Sí. Porque si no, te tendrá acogida, ¿eh? No te soltará jamás. No te escaparás. Y entonces, y el que no te escapes de él, del ego, quiere decir que no te escaparás de su mundo de deseos, temores y expectativas, ¿eh? Y supongo que si estás cogida, pero te das cuenta que estás cogido, ya te estás soltando en cierta manera. Exactamente, ya te estás soltando. Y este señor lo que te está
tiene un hacha en la mano y que va cortando amarras, una detrás de otra. Y la sensación que tienes es muy desagradable. Porque empiezas a flotar y dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Pero es la libertad. Y es acabar con el mundo del dolor. ¿Y qué porcentaje de éxito hay? Muy buena pregunta, porque también la libertad y de no me moriré y nada. Yo es una cosa que hace tiempo que me lo pregunto, la gente que habla de esto, de la iluminación ¿Ya hasta solar, cuándo? ¿Cuándo? Bueno, ¿Cuántos hay? Sí, ¿cuántos hay? A ver, en esta sala, ¿cuántos hay? Exacto, que me muero y sigo estando igual. No, porque bueno, esto, bueno, parece fácil, pero... ¿Cómo que fácil? Bueno, en el fondo es muy simple. Sí, bueno. Se puede resumir en una frase. En el fondo, pero... La acción no es. Pues varias cosas. Esto es como acercarte al mar y comenzar a tirar dentro. ¿Cuántos están en una alta mar? No lo sabe ni uno. Ni uno mismo lo sabe. Hasta que... Es una cosa que tiene un aspecto de golpe y otro gradual. Gradual es que las cadenas cada vez son menos pesadas. La certeza que no depende de esto o de aquello, tener esto, tener aquello, de esta formulación o aquella formulación, cada vez pesa menos, hasta que no te pesa nada. La manera de ver, de sentir de las cosas, en la medida en que tu manera de concebir va cambiando y vas teniendo certeza, estabilidad, sin tener que necesitar esto, aquello, de más allá, depender de este, de aquello, de más allá, sin tener que depender ningún tipo de formulaciones, ni ideología, ni de nada de eso. Si tu cabeza está verdaderamente así, tu sentir también es muy libre, y bueno, ahí va andando, y tu comprensión se va transformando, y bueno, si tú dices, utilizando incluso términos budistas, ¿cuántos de aquí, de alguna manera podríamos decir todos, y de otra manera decir, pues seguramente ninguno? Todos porque todos habéis empezado a comprender, o hemos empezado a comprender, que las cosas no son como las concebimos. Esto ya entra, dicen los budistas, esto ya es entrar en el camino. Ahora se puede andar más despacio, más deprisa, o cada cual dependerá, ¿no? Pero el darse cuenta de eso, y que no sea una creencia, ni tampoco una consideración de un momento, sino que uno lo asimila y se lo mete en su propia cabeza y hace que eso se cueza, ya ha entrado, ya es como un proceso que si no se lo impides no parará. Se lo puedes impedir. Si vives unas condiciones externas determinadas, esa semilla se puede ahogar, pero esa semilla está ahí. Si tú se lo permites y la riegas un poco, ya no hay marcha atrás. Por tanto, la pregunta, en los sutras budistas es muy frecuente decir, el Buda predicó y 10.000 personas se iluminaron. ¿Cómo hay que interpretarlo eso? Pues que empezaron a comprender. ¿Seguimos? Sariputra. Así pues, todos los fenómenos son vacuos. Sin características, ni creados o incesantes. Sí, pero vemos cada uno paso a paso. No sé si nos da tiempo, ni siquiera esto. En ningún fenómeno hay una entidad detrás. Esto es importante. En nuestra tradición cultural y religiosa
ahí están las cosas y Dios está detrás. O en su fondo, en su interior. Pero podríamos decir que hay una superficialidad y una hondura. Aquí no. Todo lo que damos como cosas, objetos, sujetos, individualidades existentes, son vacuos, no existentes. Incluso podrían decirse, son absolutos. Son tan absolutos como el vacío mismo. Son meras configuraciones de nuestra mente y de nuestros sentidos, sin que a esas configuraciones le responda realidad ninguna como la concebimos. Esto me parece que por lo que hemos explicado hasta ahora ya podéis darlo por entendido. Son meras configuraciones de nuestra mente, las cosas, las individualidades, sujetos existentes, son configuraciones de nuestra mente y de nuestros sentidos, sin que a esas configuraciones les corresponda realidad ninguna como la concebimos. Las llamamos no existentes, pero ni siquiera les corresponde la categoría básica de que sean o no sean. Son límites añadidos sin entidad ninguna a un trasfondo vacío. Límites añadidos sin entidad ninguna a un trasfondo vacío. ¿Entendéis? No son, porque solo están en nuestra mente. Pero tampoco se puede decir que no sean en absoluto, porque toda forma, todo fenómeno es la vacuidad, y la vacuidad no es la negra nada. Todo fenómeno, toda forma, no es como lo concebimos, pero es eso innombrable. Lo innombrable no está detrás de la forma. La forma es lo innombrable. Por eso son no existentes, porque lo existente es eso innombrable. No son porque solo están en nuestra mente. Pero tampoco se puede decir que no sean en absoluto. Bueno, ya lo he leído esto. De la vacuidad no se puede decir ni que sea ni que no sea. De la vacuidad. Porque esas categorías corresponden a nuestra capacidad de hacer acotaciones y objetivaciones. Tanto la categoría de existente o no existente como la de vacuidad. No hay nada vacío en ninguna parte. Estas son categorías humanas. De esas acotaciones y objetivaciones se puede decir que son o que no son, puesto que son acotaciones de lo que no puede ser acotado ni objetivado en absoluto, no se puede decir que sean o no sean. Si son acotaciones, fijaros, si son acotaciones dentro de lo que no hay manera de hacer ninguna acotación, no son. Pero por otra parte, el trasfondo sobre el que se ha hecho la acotación sí que es. Por tanto, ni son ni no son. Bueno, ahora aquí viene un tema que ya supongo que vendrá para acabar. Son los seres, todo, son sin características, increados e incesantes. Uno pensaría que si las cosas tienen características de por sí. Pues no. Las cosas, las realidades, los fenómenos son relativos a nuestra condición de vivientes necesitados. En cuanto que son relativos, tienen características. Pero las características que tienen para nosotros los humanos no son ni las individuaciones ni las características que tienen esos mismos fenómenos para otros vivientes animales ni para los humanos de otras culturas. Las características de las cosas son pues relativas a nosotros. No son de las cosas, son relativas a nosotros. De manera que las características de las cosas para nosotros no son las características que tienen para los animales. Consideradas las formas, los fenómenos, no en su relación a nosotros, sino en ellos mismos, son sin características, porque no son relativos a nada ni a nadie, son absolutos. Todos los fenómenos y todas las formas son absolutas, como nosotros mismos.
todo es absoluto, todo es no relativo a nada. Nosotros también. Como absolutos que somos, y por tanto absoluto quiere decir sin relación a nada, somos sin características. Para que haya características tiene que haber previamente acotaciones, objetivaciones. Donde no las hay, porque no son reales, no hay características. Si los fenómenos, las cosas, no tienen existencia propia, ¿qué características van a tener? Son puramente formas del vacío. Ya hemos visto que las formas son el vacío, por consiguiente, están libres de acotaciones y objetivaciones. Si hay formas, hay diversidad. Pero una diversidad no relativa a nada, ni a nadie. En ese sentido puede decirse que son sin características. En realidad hay formas, ¿no? Hay formas, para nosotros vivientes hay formas, pero en ellas mismas no tienen características, pues no son relativas a nada. En la diversidad de formas, unas son las otras. La diversidad de las formas, unas son las otras, pero como son vacías y todas son vacuidad, unas son, a ver, lo he dicho mal, en la diversidad de formas, unas no son las otras, pero como son vacías, unas son las otras, todas son todas. Y hay diversidad, pero no hay división de entidades, no hay fronteras entre ellas. Volvemos al problema del uso de nuestra lengua. La diversidad de formas comporta que no se puede decir unas no son las otras ni que lo son. Nos topamos siempre con el problema de la lengua. A ver si seguimos. Todos los rasgos de las formas son rasgos del vacío. No son rasgos con relación a nada ni a nadie. Sin embargo, todas las características de las formas son en relación a vivientes. Pero hemos visto que la forma... Bueno, voy a parar porque esto es una avalancha y como vosotros yo ya no estoy reaccionáis, bloqueada. no hacemos nada. Yo por eso estoy bloqueada ya. Claro, es que por eso os decía que si vosotros en este tipo de textos, si vosotros no trabajáis conmigo, no hacemos nada. Es que yo ya no puedo. Laura. Sí, pero claro, el tema. Pues es más. Tú te pones a laburar Lo que estás leyendo, igual podría empezar a reaccionar de lo que estás leyendo. Bueno, pero tenemos no, que desenredar el ovillo. Vacío, vale, sigo. No, pero yo voy siguiendo tu voz, no. lo voy haciendo paradas. Sí, pero y remarcar para que me reaccionéis. Y entonces, estamos planos ya. entonces podamos sacarle la punta a estos textos. Si os cae el chaparrón de unas formulaciones abstractas que están intentando decir y que tenemos media frase pero que no sabemos cómo acaba la frase, y cuando está acabando la frase estás empezando la siguiente, con lo cual... No, ya hago paradas de frases. No vengas con historias, hago las paradas de frases. Tengo delante puede decir algo, si no... Lo que pasa que es intenso y denso. Yo personalmente ya no... ¿Quién quiere hablar? Sí, bien. Ha habido un momento O sea, que... todo este, perdona, pero todo este párrafo os lo vais a tragar estaremos despejados. He tenido la sensación de estar hablándonos de siempre. Sí, la próxima vez empezamos y estaremos despejados. Así, ¿no? ¿Claro? Exacto. Sí, de eco, ¿no? Una pregunta. Ha habido un momento que comentabas que todas las formas son absoluto. Y aquí, claro, me conecta directamente, claro, cuando hablamos de algo absoluto es que existen. Claro, de aquí parecía que respecto al que es solo una manifestación del vacío, que era como incongruente, ¿no? Utilizar el término absoluto. Sí. Pero fíjate, no te resuene el término absoluto en el sentido religioso. Absolutus. Suelto de. Está suelto. No está en relación a nada. En contraposición a relativo. Es en contraposición. Pero no que
que puro... existe como... No. que es individual. Cuando a esto le podemos llamar absoluto, porque realmente está suelto, que es lo que quiere decir, suelto de todo tipo de relaciones. Por tanto, el vacío es absoluto. El vacío es absoluto. Y toda forma, como toda forma no es más que el vacío, toda forma es absoluta. Es decir, toda forma no es relativa a nada. Esto ha sido sin relación a nada. Eso me había dicho absoluto. Aquí, claro, nos traiciona el uso de absoluto que se hace en nuestra cultura, ¿no? Hay que cogerlo en el sentido etimológico. Suelto de, no dice más que eso. Entonces, ¿verdad? Así, ahora